Los hijos de Jacob. ¿Sabías que el pueblo de Israel, uno de los más mencionados en toda la Biblia, comenzó con una gran familia formada por 12 hijos? Sí, 12. Ellos fueron los hijos de Jacob, también llamado Israel, y cada uno tuvo una historia particular, llena de retos, decisiones y momentos que marcaron el rumbo de toda una nación. Estos 12 hombres se convirtieron en los patriarcas de las famosas 12 tribus de Israel, y a través de ellos, Dios empezó a formar el linaje que llevaría a la llegada del Mesías. Pero ellos no fueron simplemente nombres antiguos. Cada uno tiene un significado profundo, y sus vidas reflejan luchas muy humanas, celos, errores, arrepentimientos, promesas y redención. Sus madres también tuvieron un rol clave, en medio de una historia familiar llena de emociones y giros inesperados. Hoy vamos a conocer uno a uno, desde Rubén, el primogénito, hasta Benjamín, el más pequeño. Aprenderás qué significa cada nombre, quién fue su madre, y qué enseñanza nos deja su historia. ¿Estás listo para comenzar este viaje por las raíces del pueblo de Dios? Abramos la Biblia y descubramos cómo una familia imperfecta fue usada por Dios para cumplir un propósito eterno. ¿Quién es Jacob y por qué tuvo 12 hijos? Jacob es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Era hijo de Isaac y nieto de Abraham, a quien Dios había prometido que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Esa promesa no terminó con Abraham ni con Isaac, sino que continuó con Jacob. Dios eligió a Jacob para cumplir un plan especial, formar una gran nación que sería conocida como el pueblo de Israel. De hecho, más adelante, Dios mismo cambia el nombre de Jacob por Israel, y ese nombre se convertiría en símbolo de toda una identidad espiritual y cultural. Pero lo curioso de esta historia es cómo se formó esa gran familia. Jacob tuvo 12 hijos, y no todos fueron con una sola mujer. En total, tuvo 4 mujeres que le dieron hijos. Lea, su primera esposa, fue la que más hijos le dio. Raquel, la mujer que Jacob amaba profundamente, fue estéril durante un tiempo, pero más adelante también tuvo hijos. Bilha, la sierva de Raquel, tuvo hijos en lugar de su ama cuando ella no podía concebir. Silpa, la sierva de Lea, también le dio hijos a Jacob por una costumbre de la época. Aunque la historia está llena de celos, competencia y emociones fuertes, Dios usó cada nacimiento para cumplir su promesa. De estos 12 hijos nacieron las 12 tribus de Israel, cada una con su propio destino. Y ahora que sabes esto, vamos a conocerlos uno por uno. Los hijos de Lea. Lea fue la primera esposa de Jacob, aunque no por elección directa de él. Jacob amaba profundamente a Raquel, pero su suegro Labán lo engañó y le dio primero a Lea como esposa. Aún así, Dios vio el dolor y la tristeza de Lea por no sentirse amada, y como muestra de su compasión, le permitió tener varios hijos. De hecho, Lea fue la que más hijos le dio a Jacob. A continuación, conoceremos a cada uno de ellos, su significado y lo que representaron para el pueblo de Israel. Rubén. Significado: aquí un hijo. Rubén fue el primer hijo de Jacob y el primogénito de Lea. Su nacimiento fue muy importante para su madre, quien al tenerlo dijo, «Ha mirado Jehová mi aflicción». Sin embargo, Rubén perdió el derecho a ser el líder de la familia cuando cometió un grave pecado. A pesar de este error, su tribu siguió teniendo un papel dentro del pueblo de Israel, aunque no como líder principal. Su historia nos enseña que los errores tienen consecuencias, pero que Dios no desecha completamente a quienes se arrepienten. Simeón. Significado: el que escucha. Simeón fue el segundo hijo de Lea. En su nacimiento, Lea dijo, «Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada», Simeón, junto a su hermano Leví, cometió una terrible masacre en Siquem. Después de que su hermana Dina fue deshonrada, ambos engañaron a los hombres de aquella ciudad y los mataron a todos. Génesis 34. Por esta violencia extrema, Simeón no recibió una tierra propia como otras tribus, fue dispersado entre otras regiones. Esto nos enseña que la venganza humana no es la forma en que Dios actúa.
Leví. Significado: unido. Leví también participó en la matanza de Siquem con su hermano Simeón. Por eso, Jacob maldijo su ira y dijo que sus descendientes serían esparcidos. Génesis 49, 5-7. Pero Dios transformó esa historia. En lugar de ser rechazados, los descendientes de Leví fueron elegidos como la tribu sacerdotal. Ellos no tendrían tierra como herencia, sino que su herencia sería servir en el tabernáculo, cuidar los utensilios sagrados y ofrecer los sacrificios. De Leví vendría Moisés, Aarón y los levitas, figuras clave en la historia de Israel. Esta transformación muestra cómo Dios puede tomar lo malo y convertirlo en algo sagrado. Judá. Significado: alabanza. Judá fue el cuarto hijo, y con él, Lea reconoció abiertamente a Dios diciendo: esta vez alabaré a Jehová. Génesis 29:35. Judá tuvo una personalidad fuerte y fue un líder entre sus hermanos. Fue él quien propuso vender a José en lugar de matarlo, lo que terminó salvando su vida. Génesis 37, 26-27. Más adelante, ofreció su propia vida como garantía para proteger a Benjamín. Génesis 44, 33-34, mostrando un corazón arrepentido y responsable. Lo más importante es que de la tribu de Judá vino el rey David, y siglos después, nació Jesús, el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. Judá representa la alabanza, la redención y el liderazgo que Dios honra. Isacar. Significado: salario. Lea lo llamó así porque dijo que Dios le había dado un salario por ofrecer a su sierva a Jacob. Isacar fue reconocido como un trabajador incansable, símbolo de estabilidad, esfuerzo y sabiduría práctica. Su tribu se dedicó mayormente a la agricultura, pero también fue reconocida por tener entendimiento de los tiempos, es decir, sabían interpretar las estaciones y los momentos clave para actuar. 1 Crónicas 12:32. Isacar nos enseña la importancia de trabajar con sabiduría y paciencia. Zabulón. Significado: morada. Su nombre refleja el deseo de Lea de que Jacob habitara con ella. Zabulón fue el sexto hijo de Lea y su tribu se estableció cerca del mar. Se destacaron en comercio, navegación y provisión, manteniendo contacto con otras culturas por el intercambio. La tribu de Zabulón representa hospitalidad, estabilidad y servicio económico en la comunidad de Israel. Dina, la única hija. Aunque no fue contada entre las tribus, Dina, hija de Lea, también aparece en la Biblia. Su historia es trágica y refleja lo delicado del respeto y la justicia. Fue deshonrada por Siquem, un príncipe cananeo, y ese evento desencadenó la furia de Simeón y Leví. Dina nos recuerda que cada miembro de la familia tiene valor, incluso si su historia no encaja en los moldes tradicionales. Su vida nos advierte sobre las consecuencias de nuestras decisiones, tanto buenas como malas. En resumen, los hijos de Lea jugaron un papel clave en la formación de Israel. Aunque algunos cometieron errores graves, Dios no los desechó. A través de ellos vemos arrepentimiento, redención y propósito. Cada uno dejó una huella en la historia de Israel, y en la gran historia que Dios sigue escribiendo. Los hijos de Raquel. Raquel era la esposa favorita de Jacob. Él trabajó 7 años por ella, pero fue engañado y terminó casándose primero con Lea. Sin embargo, su amor por Raquel nunca cambió. Durante mucho tiempo, Raquel no pudo tener hijos, y eso le causó mucho dolor. Lloraba y lloraba, deseando ser madre. Finalmente, Dios escuchó sus oraciones y le permitió tener hijos. Aunque solo tuvo 2, su historia marcó profundamente la historia del pueblo de Dios. José. Significado: que añada el Señor. José fue el primer hijo de Raquel y uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Jacob lo amaba más que a todos sus hijos, no solo por ser hijo de Raquel, sino también por su corazón puro y obediente. Como muestra de su amor, le regaló una túnica de muchos colores. Génesis 37, 3. Dios le dio a José un don especial, podía tener sueños proféticos y también interpretarlos.
Sus sueños anunciaban que algún día su familia se inclinaría ante él, lo que provocó envidia y celos en sus hermanos. Por eso, lo vendieron como esclavo a Egipto. Pero Dios nunca lo abandonó. A pesar de pasar por muchas pruebas, como ser acusado falsamente y estar en prisión, Dios lo levantó hasta convertirlo en gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso después del faraón. Cuando vino el hambre a la tierra, fue José quien salvó a su familia, dándoles alimento y perdonándolos. Su historia nos enseña que Dios tiene planes grandes, incluso cuando otros quieren hacernos daño. José es un ejemplo de perdón, fidelidad y confianza en Dios. Benjamín. Significado: hijo de la mano derecha. Benjamín nació en un momento muy doloroso. Raquel murió mientras lo daba a luz, y antes de morir lo llamó Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero Jacob lo renombró como Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, una posición de honra y bendición. Jacob amó mucho a Benjamín y lo cuidó con especial ternura. En la historia de José, Benjamín fue el hermano que José quiso ver, y fue en ese encuentro que José se dio a conocer y perdonó a todos. La tribu de Benjamín fue conocida por su valentía y lealtad. De ella salió el primer rey de Israel, el rey Saúl, 1 Samuel 9, 1-2. Aunque no fue perfecto, fue una señal de que Dios también honraba a los hijos más pequeños. Benjamín representa a aquellos que, aunque vienen después, tienen un propósito valioso y un llamado especial. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel. Cuando Raquel no podía tener hijos, sintió tanta tristeza que decidió darle a su sierva Bilha a Jacob para que tuviera hijos en su nombre. Era costumbre en aquellos tiempos que una sierva pudiera dar hijos a su ama, y Raquel aceptó esa solución con fe y esperanza. Así nacieron dos nuevos hijos para la familia de Jacob, que también formarían parte de las tribus de Israel. Dan. Significado: él juzgará. Raquel dijo al nacer Dan: me ha juzgado Dios, y también oyó mi voz. Génesis 30, 6. Su nombre refleja justicia y respuesta divina. La tribu de Dan se destacó por sus habilidades prácticas, eran hábiles en el transporte, la artesanía y la caza. Sin embargo, más adelante, esta tribu se desvió del camino de Dios y cayó en la idolatría, Jueces 18, adorando imágenes y alejándose del propósito original. Dan nos recuerda que no basta con comenzar bien, debemos permanecer fieles a Dios hasta el final. Neftalí. Significado: mi lucha. Raquel dijo sobre Neftalí: con luchas de Dios he contendido con mi hermana, Génesis 30, 8. Su nombre refleja esa lucha interna por tener hijos y ser amada. La tribu de Neftalí fue conocida por ser ágil y veloz como una gacela. Habitaban al norte, cerca del mar de Galilea, y se destacaron por su valentía, rapidez y disposición para la batalla. También se dice que eran personas con habilidad para el campo y actividades al aire libre, mostrando una vida en armonía con la naturaleza. Neftalí nos enseña que aunque enfrentemos luchas difíciles, podemos ser fuertes y ágiles si confiamos en Dios. Los hijos de Zilpa, sierva de Lea. Lea también sintió el dolor de ser menos amada que Raquel. Aunque Dios le dio muchos hijos, ella quería aún más bendiciones para su esposo y su familia. Así que decidió darle a su sierva Zilpa como esposa a Jacob, para que pudiera tener más hijos a través de ella. Zilpa tuvo dos hijos, Gad y Aser. Aunque vinieron de una sierva, Dios los incluyó con dignidad y propósito entre las tribus de Israel. Cada uno cumplió un rol único en el pueblo elegido. Gad. Significado: buena fortuna. Cuando nació Gad, Lea exclamó: vino la dicha. Su nombre representa alegría, suerte y bendición. La tribu de Gad fue guerrera, valiente y determinada. Cuando el pueblo de Israel se preparaba para conquistar la tierra prometida, los gaditas fueron de los primeros en ofrecerse para luchar y proteger a sus hermanos. Números 32, 16-17. Vivían al este del Jordán, aunque estaban un poco alejados del centro de Israel, nunca dejaron de apoyar a los demás con su fuerza y valor. Gad nos enseña que,
aunque estemos lejos o parezcamos pequeños, podemos ser un gran apoyo para nuestra familia espiritual. Su valentía inspira a no tener miedo de defender lo correcto. Aser. Significado: bienaventuranza o felicidad. Cuando nació Aser, Lea dijo: dichosa soy, porque las mujeres me dirán bienaventurada. Génesis 30:13. La tribu de Aser recibió una tierra muy especial, rica, fértil, llena de olivares y campos que producían alimentos deliciosos. Se volvieron conocidos por sus cosechas, aceites y provisiones. Aser representa la abundancia que Dios da cuando Él bendice una tierra y un corazón. Su tribu fue símbolo de paz, alegría y bendición para los demás. Aunque no fueron conocidos por la guerra como otras tribus, aportaron alimento, aceite y alegría a todo Israel. Y eso también es muy importante. Aser nos recuerda que la felicidad verdadera no está en la fama ni en el poder, sino en cuidar bien lo que Dios nos entrega y compartirlo con los demás. ¿Por qué es importante conocerlos a todos? Quizá te preguntes, ¿por qué Dios puso en la Biblia los nombres y las historias de estos 12 hijos de Jacob? ¿Por qué es importante que los recordemos? La respuesta es muy hermosa: Dios no hace nada sin propósito. Cada uno de los hijos de Jacob fue escogido para formar parte del pueblo de Dios, y aunque eran muy diferentes entre sí, todos tenían un papel que cumplir en la gran historia del cielo. Al estudiar sus vidas, vemos que no eran perfectos. Algunos cometieron errores graves, como traicionar, engañar o ser violentos. Pero eso nos enseña algo poderoso: Dios no usa solo a los perfectos. Usa a los que Él ha escogido y está dispuesto a transformar sus corazones. Cada tribu representa un carácter, un talento, una forma de ser. Algunos eran valientes, otros sabios, algunos líderes, otros servidores, unos fuertes en batalla y otros cuidadores de la tierra. Y así es también la familia de Dios hoy: todos somos distintos, pero todos somos necesarios. Conocerlos nos ayuda a ver que en la familia de Dios hay lugar para todos. Así como Rubén, Judá, José o Benjamín fueron diferentes, tú también puedes tener un propósito único. Dios quiere usarte tal como eres, con tus talentos, tu historia y tu corazón dispuesto. Además, nos enseña que aunque alguien haya cometido errores en el pasado, Dios puede perdonarlo y levantarlo para algo grande. Lo importante es volver a Él con humildad. También aprendemos que la familia importa para Dios. Él no solo trabaja con personas aisladas, sino que forma linajes, tribus, hogares enteros. Y tú, en tu casa, también puedes ser una bendición para todos si caminas con Dios. Así que la próxima vez que escuches el nombre de Rubén, Leví, Judá o Aser, recuerda, no son solo nombres antiguos. Son parte del gran plan de Dios, y tú también puedes ser parte si le obedeces y le amas con todo tu corazón. Los hijos de Jacob no eran perfectos, pero cada uno tiene una historia que contar. Lea tuvo labor, Raquel esperanza, Bilhá y Zilpa dedicación. Y de Judá y José vendrían grandes cosas. Dios usó cada historia para formar a su pueblo. ¿Y tú, qué dones te dio Dios? ¿Qué historia estás escribiendo hoy? Si te gustó este video, suscríbete al canal Biblia Kids. Aquí aprendemos historias bíblicas, valores para la vida, de forma divertida y clara. Dale like, comparte con tus amigos y cuéntanos, ¿quién de los hijos de Jacob te parece más valiente? Porque en Biblia Kids, cada nombre y cada historia tiene un propósito en el plan de Dios.